aparece ahora la idea de procesadores multinúcleo asimétrico. Lo primero que se nos ocurre, en base a la experiencia que tenemos de los teléfonos, es ¿por qué no metemos 4 núcleos del mismo tipo? La respuesta es porque tendríamos que usar un sistema operativo que nos permitiera trabajar en multitarea. En multiprocesador. Porque en definitiva, aunque nosotros no nos demos cuenta, Windows está pensado para trabajar con múltiples núcleos. Entonces, el sistema operativo va tirando las tareas a cada uno de los núcleos. Y después lo tiene que recomponer, que es lo más complicado. Entonces le tiró una tarea a un núcleo y cuando tiene que conmutar a otra tarea dice, ¿hasta dónde llegaste? Y después tener que recomponer cuando le fue tirando una actividad a varios núcleos, después tener que recomponerlo. Y eso no es demasiado sencillo. Entonces, si nosotros encontramos esa dificultad cuando tenemos 4, 8, 16 GB de memoria, cuando tenemos 512 MB, ahí ya la cosa se nos complica mucho más. Conclusión, los sistemas operativos multinúcleo no están todavía muy desarrollados a nivel de sistemas embebidos. Sí lo están para los Cortex-A. ¿Por qué? Porque en los Cortex-A tenemos gigabytes de memoria. ¿Está clara la idea? Hola, buen día. Hoy es lunes. ¿Sí? Aparece entonces la familia 4300 que tiene 2 núcleos. Pero 2 núcleos distintos, por eso se llama asimétrico. Tiene un Cortex M4 y un Cortex M0. El Cortex M0 es el ballet. No, perdónenme, no me pongan esa cara. Yo sueño, cuando sea rico y famoso, quiero tener un ballet. El tipo que a la mañana me diga, señor, de acuerdo con el pronóstico, esta es la ropa adecuada para usted. Chau. Y que me tenga la brocha ya con espumita cuando me tengo que afeitar. Esa es la función del Cortex M0. Entonces, cuando estoy haciendo las cosas importantes, por ejemplo, procesamiento de un filtro, que estoy apurado porque tengo que procesar las 57 muestras antes que me llegue una nueva muestra, no quiero que me interrumpa nadie. Entonces, si me toca el timbre para traerme el pedido del supermercado, que lo atienda el ballet. Esa es la idea, la concepción de la familia que estamos usando nosotros. ¿Que estamos usando dónde? En la EUCIA y en la CIA. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Sí. El Cortex M4 que tenemos aquí es un Cortex M4 muy poderoso, pero que lo vamos a reservar para las tareas que realmente sean importantes. Procesamiento de audio, por ejemplo. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos como ideas. El 1850 fue un Cortex M3 de los más poderosos, que tenía 200K de RAM y tenía 1 MB de memoria flash. Entonces acá tenemos que se mantiene buena parte de las características de ese Cortex M3 en la parte de interfaces de hardware y se le incorpora al Cortex M4 el procesamiento digital de señales con un poco más de RAM, con un poco más de flash y aparte con un procesador M0 que actúa, se lo llama en la bibliografía como coprocesador. No es un coprocesador, es un procesador al cual se le tiran cierto tipo de actividades. ¿Y cómo? Entonces acá nosotros decíamos es que cuando trabajamos con un multinúcleo simétrico requerimos un sistema operativo que soporte el multinúcleo. Y acá lo que estamos diciendo
que uso un sistema operativo normal en el cual puedo yo incorporar como una tarea la vinculación con el segundo núcleo, tirándole obligaciones. Y que el segundo núcleo, como si fuera una tarea, me devuelva resultados. Bueno, acá hay un detalle que es para destacar. Los Cortex M0 trabajan típicamente a 40, 50, 60 MHz. Acá estamos diciendo, por ejemplo, en nuestro caso, el 4337, que ese Cortex M0 va a ser un Cortex M0, va a ser un Fiat 600 en el cual le pusimos un motor de Hilux. Porque va a estar trabajando a 204 MHz. Y acá vemos entonces la performance que se logra con en un Cortex M0. Está la unidad digamos, es una medida que se usa en los benchmarks. Los benchmarks son técnicas de evaluación de lo que sea un procesador, del manejo de memoria. El Drystone es una unidad que nos permite medir la eficiencia en el tiempo de ejecución. Entonces acá vemos que trabajamos con 0,9 mega instruction per second por megahertz. Y vemos que se produce, al trabajar con dos núcleos en paralelo, se produce la suma de el Cortex M4 más el Cortex M0. Con lo cual tenemos una eficiencia mucho mayor en lo que llamamos nosotros la familia 4300. Bueno, siempre ustedes saben que las estadísticas sirven para decir lo que uno quiere que digan. Por ejemplo, de que estamos mejor que Alemania. La forma en la cual se comunican, porque ese es un tema, ¿cómo se comunican entre sí el Cortex M4 y el Cortex M0? ¿Quién arranca primero? Entonces, ¿y cómo se comunican? Entonces la idea es tener una cola en memoria compartida. Y el Cortex M4 le tira tareas al Cortex M0 y el Cortex M0 toma esas tareas, las procesa y devuelve resultados. Todo a través de esta cola. De esta cola, más interrupciones. Entonces, ¿cómo hace? ¿Cuál es la idea? La idea es bastante clara. Cortex M4, Cortex M0. El Cortex M4 tiene un puntero de escritura sobre la zona de comandos. Y cuando escribe algún comando, los comandos no son totalmente libres, sino que los comandos están bastante codificados. Hay cierto grado de libertad, pero los comandos están bastante normalizados por la arquitectura. Pero tengo un montón de actividades que puedo llegar a realizar. Y cuando escribí un comando, le aviso por medio de una interrupción: che, Cortex M0, te mandé un comando. ¿Y qué hace el Cortex M0? Tiene un puntero de lectura que va y lee el comando. Le avisa, che, lo tomé el comando. ¿Cómo? Escribiendo en el buffer y generando un pedido de interrupción al Cortex M4. Entonces el Cortex M4 dice, tomó el comando. Y después le va a hacer, cuando procese el comando, le va a poner el resultado también en este buffer de mensajes. Le va a escribir y le va a mandar otra interrupción diciéndole, ya terminé el comando. ¿Y qué va a hacer entonces en la rutina de atención de interrupción? Va a leer el resultado de ese procesamiento que hizo el Cortex M0. ¿Quedó claro? Bárbaro. Una consulta. Más o menos. Sí, dale. Lo más fácil, primero porque dijiste bárbaro. ¿Cómo metés en la flash el código necesario? Porque obviamente cada procesador tiene su código, uno para poder escribir y leer en la cola y atender las interrupciones del otro, y viceversa, digamos, ¿no? Entonces, obviamente hay dos
códigos corriendo. ¿Cómo lo metés eso en la flash para que uno y otro tome su parte, digamos así? Simplemente en la codificación vos vas a decir, este es el programa que va a ejecutar el Cortex M4, este es el programa que va a ejecutar el Cortex M0. El compilador. Claro. Está bien. Perfecto. Y después el Cortex M4 le va a decir al Cortex M0, tu zona de memoria arranca desde acá. Ok, perfecto. Sí. Mi duda es la siguiente. ¿El Cortex M4 le pasa al Cortex M0 comando por comando o le pasa una subrutina que tiene que correr? No, le pasa comando por comando. Se supone que el Cortex M0 está en condiciones de interpretar el comando y saber qué hacer con ese comando. Como dos micros comunicados por un puerto serie. Por un puerto serie o por más fácil por una memoria compartida. Es un sistema de cola. Es exactamente, es un sistema de colas y semáforos. Claro. Y en el caso los semáforos generan interrupción. ¿Siguen las dudas? Sí, porque sí, o sea, mi duda, ¿no? Evidentemente debe tener alguna falla. ¿Por qué si le envío comando por comando y el otro me dice que lo recibió y lo procesa o no lo procesa o espera un nuevo comando? Porque si fuera comando por comando, ¿por qué no sigo haciendo con el Cortex M4? ¿Para qué necesito el M0? Es decir, yo me imaginaba que el M0 yo le pasaba toda la información, él cumplía una subrutina y me daba resultados. No, pará. Sí, lo que yo entendí es que le pasaba una subrutina. No le pasa una subrutina. La subrutina está en el Cortex M0. Se cargan de arrancar todo. Sí, el Cortex M0 tiene su propio código. Recibe un comando, que ese comando puede estar constituido por una sola palabra o un conjunto de palabras o una palabra y un puntero a un buffer. Está bien, es decir, ya al Cortex M0 le cargo las subrutinas que él tiene que ser capaz de hacer. Claro. Y por un comando llamo a esa subrutina, o le digo que ejecute esa subrutina y él me da el resultado. Eso sería. Esa es más o menos la idea. Siendo burdo sería como un director de orquesta el M4. Le manda, le dice, esa Sí. es tu partitura, le dice al M0. Sí. Le dice, ahora toca esto. Sí, más o menos es así. Lo que pasa es que le puede estar mandando más de un comando en cola y que a medida que los va procesando le va mandando acknowledge distintos. Supongamos caso, le mando 3 comandos. Le digo, Ballet, prepárame la ducha, calentame las tostadas y prepárame la ropa. Sigue un orden establecido para cada uno. Claro, y no necesariamente, primero, no tiene sentido que las tostadas las caliente mientras me estoy duchando. Entonces se supone que el Ballet tiene que tener la inteligencia de decir, señor, ya está la ducha. Cuando yo le aviso, o cuando el tipo supone que se conoce mi historia, sabe que a los 10 minutos salgo de la ducha, cosa que lo hubiera puesto loco a Chávez en su momento, que decía que él con 3 minutos se duchaba. Claro, el agua es más complicada, aunque parezca paradójico, es más complicada el agua que el petróleo en Venezuela. A los 10 minutos dice, ya está saliendo, pongo las tostadas. Y mientras yo estoy desayunando me prepara la ropa. Pero esa es la inteligencia que tiene que tener el Ballet. O sea, no hay que. O sea, no es que sigue el orden que uno le establece. Sí o no. Sí o no. Yo puedo ir diciéndole, Ballet, prepáreme la ducha. Cuando estoy yo terminando la ducha, le pego el chiflido. Las tostadas. Queda mal andar a los gritos a la mañana. Más teniendo Ballet. Claro. Entonces que esté con la oreja pegada a la puerta. Por eso, forma parte del criterio del diseñador. Pero yo le puedo mandar todas las órdenes, las cosas que necesito, y el Ballet, con su inteligencia, las va procesando adecuadamente.
¿Queda más o menos clara la idea? Es decir, cuando vos programás. Lo que querés que haga el M4, programás lo que querés Claro, que haga el M0. sí, sí. Vos podés asignarle al M0 acceso a, no sé, a un dispositivo de AD o una cosa Exactamente como vemos acá. Ah. Ahí sincronizamos bien. ahí va. Ahí sincronizamos bien. Fíjense que tenemos un bus matrix que nos permite redireccionar recursos para el Cortex M0 y para el Cortex M4. Ya sea tanto en memoria interna, memoria externa si la hubiera, y también en periféricos. Es decir, tenemos una matriz en la cual se le asignan recursos en forma dinámica a cada uno de los dos procesadores. Aplicaciones. Por ejemplo, tengo música y quiero con esa música manejar un sistema de audio, en este caso 5:1. Acá aparece una palabra que hasta ahora nunca manejamos, codec. Codec es la abreviatura de codificador de codificador. ¿Qué quiere significar? Que le puedo mandar órdenes de audio como para que el tipo, por ejemplo, le puedo mandar un streaming de audio como para que el tipo los saque en forma paulatina, es decir, toda la información de un segundo, lo que pasa en la telefonía celular. Ustedes vieron que cuando uno habla por teléfono con alguien que está escuchando la misma radio que uno, la está escuchando demorada en el interlocutor que frente a lo que está escuchando uno. ¿Por qué es eso? Porque con la idea de aprovechar mejor el canal de comunicación, la información de un segundo se la mando en 10 milisegundos, todo comprimido. Y la va dosificando, en este caso, la comunicación serie, que va mandando lo que yo le mandé de un saque, lo va dosificando y lo va mandando en el tiempo adecuado al sistema de audio, al home theater. Y acá lo que tenemos es que el Cortex M0 se encarga de las interfaces. La interfaz USB para leer los datos de la computadora que está emitiendo la música. Cuando llega adecuadamente la información, se la pasa al Cortex M4 para que la procese, separe canales, enfatice graves y agudos, por ejemplo, y después le dice, ya está listo. Normalmente eso se lo manda a través de un puntero a un buffer en memoria compartida, y el Cortex M0 se dedica a enviarlo en forma paulatina al sistema de audio. Y mientras tanto, el Cortex M0 le va mandando otro paquete para que lo procese el Cortex M4. Para el caso del control de motores también, en el caso de control de motores hay una cosa que es terriblemente útil, que es controlar un motor metiendo la ecuación del motor adentro del microcontrolador. La ecuación del motor es una cosa así grandota. De esta manera yo puedo llegar a variar la velocidad del motor, por ejemplo manteniendo el torque, lo cual es un despelote, pero acá estoy metiendo la ecuación del motor completa en el micro, y de esa manera tengo la facilidad de ir manejando los parámetros para lograr el fenómeno que yo quiero. Por ejemplo, aumentar el torque, por ejemplo, aumentar la velocidad, por ejemplo, bajar la velocidad. En este caso, entonces, el Cortex M4 se encarga de manejar el motor y a su vez medir la velocidad efectiva a la cual se está moviendo el motor, y de esa manera poder realimentar aumentando la corriente de acuerdo con la ecuación del motor que está guardada dentro del micro, aumentar la corriente para lograr la velocidad que se quiera. Mientras que el Cortex M0, que se dedica, de vuelta, es el ballet, el que se encarga de la interfaz. CAN es una norma que vamos a mencionar en un rato, que es Controller Area Network. Es una norma de comunicación que se utiliza mucho en el ambiente industrial, fue originario del ambiente automotriz,
Es decir, nuestros autos de calle, es decir, de la década del siglo XXI, todos tienen CAN y tienen normalmente un conector en el cual está prohibido, pero uno puede llegar a chusmear, está prohibido por razones de seguridad, pero uno puede llegar a chusmear qué es lo que está pasando en el automóvil, monitoreando lo que está pasando por esta red. Entonces toma los datos de esta red, le dice a qué velocidad se tiene que mover el motor y se lo pasa al Cortex M4, que se encarga de hacer la tarea grosa. Entonces fíjense qué buen complemento. El Cortex M0 es el ballet, el que hace la tarea que no requiere la capacidad de un Cortex M4. Es un ballet un poquito invertido de la realidad, ¿no? Las relaciones públicas se la deja el M0 y el de trabajo duro lo hace el M4. Digamos que es el que atiende al supermercado, digamos, es que se dedica a la tarea desagradable, que no se va a ensuciar el señor que tocando la zanahoria o lavando las papas. Una pregunta, ¿qué tipo de motores El que se te ocurra. Digamos, los motores paso a paso son los más sencillos de manejar. Los motores que son un poco más complicados, por ejemplo motores de sincrónicos, en el cual tenés que fijar la velocidad y mantenerla a pesar que te varíe la carga, lo cual no es moco de pavo, ¿no? Es decir, es difícil arrancar un lavarropas girando a la velocidad final, pasando de quieto a centrifugado, en el cual tenés que darle un pico de torque y después bajar la corriente, porque el torque no es, una vez que tomó velocidad, ya es necesario menor cupla, ese tipo de cosas. El manejo de las interrupciones con los dos micros, ¿cómo se hace? Cuando llega uno programa en la rutina... Vos programás cada micro por separado. Las interrupciones también. Las interrupciones también. Son dos micros. Listo. Lo que vos podés asignarle son periféricos a cada uno de los micros. Como por ejemplo, acá este es un caso en el cual está hecho con un Cortex M3, en el cual el Cortex M3 tiene que hacer todo. Y esa es la gran diferencia. El Cortex M3, por ejemplo, acá quiero sacar de un pendrive información que lo quiero presentar. ¿Vieron los kioscos que uno se encuentra en un shopping? Los kioscos visuales me refiero, ¿no? En los cuales le dice, va pasando publicidad. Bueno, esos están habitualmente en un pendrive o algún tipo de memoria removible. Entonces todos los días le cambian la información. En el caso del Cortex M3, el Cortex M3 se tiene que dedicar a USB, manejar la memoria externa, porque no le va a alcanzar con la memoria interna, manejar el display y sacarlo. En el caso del Cortex M4 sería bastante más sencillo. El Cortex M0 se va a dedicar de la parte de USB y el manejo del display de control líquido, de cristal líquido, y el Cortex M4 se va a dedicar al procesamiento. ¿Les resulta conocido esto, esa sigla que aparece ahí arriba? Bien, por fin. En el caso de la CIA, no la EduCIA, tenemos una alimentación que es de 24 volts de continuo, porque es lo que se utiliza en el ámbito industrial. Vamos a tener un Cortex M4, que es el 4337, que tiene JTAG, es decir, interfaz de depuración para conectarse fácilmente con la PC. Tenemos 8 MB de RAM estática externa, tenemos 4 MB de memoria flash, más EEPROM. La EEPROM es la memoria modificable en tiempo de ejecución. Por ejemplo, un caso muy típico. Máquina extrusora de plástico, en la cual voy a fabricar baldes, palanganas, tenedores, un montón de cosas. Entonces, estoy contento, voy a ganar un montón de plata. Compro una extrusora de plástico, compro las matrices, o mando fabricar las matrices, estoy contento. Lo pongo y me salen unos baldes todos retorcidos, quemados. Entonces, ¿qué llamo? A José extrusora de plástico, que me pone a punto el sistema.
Entonces me salen unos baldes hermosísimos, unas palanganas maravillosas y me cortan la luz. ¿Qué pasó? Tengo que volver a llamar a José, extrusora de plástico, y pagarle de nuevo para que me ponga en funcionamiento el sistema. Entonces la segunda vez digo, no, como una vez me cortan la luz, no en la Argentina, y no, digo en algún otro país. En Alemania. Exacto, en Alemania. Yo, paréntesis, ¿no? Estuve hace unos años visitando unos parientes políticos en Suiza, en el cual, primero, adentro de la casa estaba tibio. Habría unos 18, 20 grados, así que uno dentro de la casa tenía que estar con suéter, en pleno invierno. Y no vimos ninguna estufa de gas. Vivían en el campo. En Berna significa a 3 kilómetros del centro. Si se veían animales, verde. Y les pregunto, ¿y ustedes tienen calefacción eléctrica? Sí, claro. ¿Y si se les corta la luz? ¿Por qué se va a cortar la luz? Claro, por ojo, uno con la mentalidad nuestra, me cortan la luz, me muero de frío. Me muero, en serio. Porque nieva. Dice, no, lo más que puede llegar a suceder es que si hay una nevada fuerte se corte, pero como máximo en mediodía lo reparan. Bueno, cerramos para. Cuando entonces estaba José, extrusora de plástico, por segunda vez, y preparándome la factura, digo, vamos a tomar alguna alternativa. Entonces, ¿qué hago? Lo guardo en una memoria no volátil. Es una memoria que no se me borre cuando se corta la energía eléctrica. Es la que llamamos la memoria EEPROM. Erasable, Electrically Erasable PROM. Es decir, memoria borrable y escribible en forma eléctrica. Tengo entonces ahí los parámetros, de manera que cuando yo arranco la computadora que está manejando la extrusora de plástico, automáticamente se me ajustan los parámetros de la extrusora. Entonces sabe que tengo que entrar 17 gramos de granalla de plástico, mantenerlas a 72 grados durante 16 segundos, después inyectarle un chorro de aire frío durante 14 segundos, ese tipo de cosas. Sí. Perdón, la memoria esa, eso es, yo tengo un horno que funciona, que si yo tengo un corte de luz, un corte de energía durante X cantidad de tiempo, me mantiene el mismo programa que se estaba generando, y que si vuelve antes del minuto, lo retoma. ¿Eso también funciona así? ¿O es simplemente para que se vuelva a configurar como estaba en un inicio? Es que si, yo supongo que si un horno con la inercia térmica que tiene está sin energía eléctrica durante más de un minuto, tenés que empezar de cero de vuelta. No, es que lo retoma, si pasó menos de un minuto, sí, lo retoma y lo reinicia y sigue corriendo como sí, estaba. O sea, porque pasó uno caminando, se llevó puesto el cable, lo desenchufó, lo volvés a enchufar y el horno solo se reinicia y sigue con el programa que estaba. Sí, es muy probable que sea así. Es muy probable que sea así. Ahora hacemos otro paréntesis de tipo técnico. Esta es digamos, en el caso de la extrusora de plástico, ¿esta es la arquitectura que yo voy a usar? Y la pregunta va a lo siguiente. Pensemos en el mantenimiento. Se me dañó la placa microcontroladora que se encarga de manejar la extrusora de plástico. ¿Cómo hago yo el service? Me voy con un analizador lógico, llevo dos osciloscopios, me pongo ahí y tengo al dueño de la extrusora de plástico mirándome por arriba del hombro y tamborilleando los dedos, y a la hora ya está tocándome el hombro con el dedo, y falta mucho porque está perdiendo plata. Y yo estoy, no, mire, espere, tengo acá un problema en la excepción de hard fault.
Y el tipo dice, a mí qué me importa, estoy perdiendo plata. No, espere, saco la placa que tenía, y la llevo y le pongo una placa nueva. ¿Tengo que llamarlo de vuelta a José Extrusora de Plástico? Entonces, en ese tipo de casos en los cuales tengo que hacer el mantenimiento rápido, la EEPROM la coloco externa, en un zócalo. De manera que, cuando me llaman, llego, saco la placa vieja, pongo una placa nueva, saco la memoria EEPROM y la coloco en el zócalo de la placa nueva. Esto, insisto, es una política de diseño. O sea, el micro no tiene nada que ver en lo que estoy diciendo. Es un tip de diseño. Bien, tenemos, entonces, dentro de nuestra CIA, tenemos entradas y salidas digitales que las podemos manejar a nivel de Open Drain. Open Drain significa que yo le puedo colocar la carga que quiera. Por ejemplo, un optoacoplador. O un relé electromecánico o electrónico, como para manejar cargas importantes. Todo esto aislado, porque estamos hablando de una aplicación de tipo industrial, en la cual puedo llegar a estar en un ambiente en el cual tenga mucho ruido eléctrico y tengo que aislar las salidas para evitar disturbios eléctricos. Es muy difícil eliminar los disturbios eléctricos una vez que están adentro de la placa. Entradas y salidas analógicas, 420 mA o 0,10 volt. 420 mA es una metodología de entrada que se utiliza mucho, entrada analógica que se utiliza mucho en el ambiente industrial. ¿Por qué? Porque normalmente la corriente es mucho más inmune que la tensión al ruido eléctrico. Lo que estoy diciendo es una aproximación. Como que para manejar, para producir un ruido de 10 mA tiene que ser un ruido machazo. Ojo, cuando cae un rayo no hay nada que se lo banque. Pero estamos hablando de condiciones normales. Yo tengo experiencia de haber estado trabajando en una empresa en la cual teníamos enfrente una antena de telefonía celular de Minifone en aquella época, y que llegamos un lunes, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un día lluvioso de tormenta, y de golpe y porrazo nos pusimos todos blancos porque cayó un rayo en la antena. Nuestras computadoras estaban bien conectadas a tierra. Las placas de red, era en la época en la cual la placa de red era una placa realmente y no como están incorporadas al mother, volaron todas. Pero volaron significaban de que se notaba que estaban quemadas. Así que cuando es un ruido de ese tipo, machazo, es muy difícil que sobrevivan. Y debo reconocer, la única PC que sobrevivió fue una IBM PC. Los clones volaron todos. Bueno, puertos de expansión. Acá hay unas siglas que nos aparecen desconocidas: SPI y cuadrado C, que la vamos a ver dentro de un rato. RS232, 485, que la vamos a ver en un rato. ¿Qué es entonces la CIA? Es un micro dual core asimétrico, en el cual tenemos entradas analógicas y digitales planificadas como para que uno haga lo que se le antoja, y tenemos un montón de comunicación hacia el mundo exterior, conectividad. Ese es un tema crucial que nosotros no alcanzamos a ver dentro de nuestro programa de 80 horas, pero eventualmente, si el proyecto Empleartec continúa, y existen posibilidades que continúe, la parte de conectividad de sistemas embebidos es un tema fundamental, porque ¿de qué nos sirve tener un microcontrolador si no sabemos cómo conectarlo con el mundo exterior?